Hola mis amores, bueno, quiero que compartáis conmigo esta introducción a la marca Neadea porque estoy descubriéndolos y estoy pensando cuál de ellos me compro, cuál de ellos viene a casa de esta colección de nueva creación de perfumes que tienen alma e inspiración italiana y creación en Grasse. Yo os lo cuento todo. Son 4 perfumes, vamos a verlos un poquito por encima y a ver cuál de ellos creéis que puede encajar más conmigo, porque son perfumes muy interesantes. Bueno, Neadea, como os digo, es una marca de creación italiana, inspiración, sus perfumes, la base en la que se han inspirado, pero para tener una buena creación de perfume, un producto con mucha calidad, han ido hasta Grasse, Francia, a la casa de fabricación de los perfumes para así conseguir un mejor producto. De tal modo que todos los perfumes que crean son extractos de perfume, por lo cual cuando yo los he visto creo que merecen muchísimo la pena. Los son extractos de perfume, con lo que tienen al menos un 30% de aceite esencial puro, o sea, increíble. Yo esta cajita me la dieron en Nadia Perfumería y allí mismo pude ver y probar por encima sus perfumes. Los frascos de la línea femenina son preciosos, mirad, son como joyas, son como un tallado en forma de diamante precioso, muy cuidado. Y creo que son fantásticos, han cuidado mucho lo que es toda la estética de los perfumes, sobre todo también porque lo han creado con una imagen y con una idea. Primero, todo lo que son, mirad, viene así el set de descubrimiento, que también se puede encontrar en la página web, los 4 perfumes, y dentro nos viene pues la explicación de cada perfume, aunque yo los he ido viendo también en su página web. Bueno, resulta que además de la idea con la que están creados, que ahora la comentamos, también tiene una parte terapéutica basada en lo que es la aromaterapia y buscan que por medio de esos aromas haya primero un bienestar físico y emocional por medio de los aromas. Aromas que son 4 aromas femeninos, pero que cada uno tiene como una identidad femenina, la cual es la que tú al probar los 4 perfumes de verdad te representa. Cuando tú los pruebas es realmente encontrar ese lado femenino, esa esencia femenina que a ti te representa por medio de los aromas. Por lo cual está claro que los 4 perfumes que componen esta colección son 4 aromas muy distintos, son perfumes con unos caracteres muy distintos. Y luego además, en la inspiración de estos perfumes está la inspiración por medio de la diosa madre. Son 4 caracteres de una personalidad de diosa creadora, que es como buscar esa diosa que vive en el interior de cada mujer. Realmente es a base de la diosa madre, de las creencias prehelénicas, o sea, del mundo griego, antecesores a luego toda la dinastía de dioses, pero que luego además podremos, cuando veamos reseña por reseña, ir viendo con qué diosa creadora de la mitología clásica lo podríamos relacionar, que va a ser muy interesante. Creo que son perfumes con mucha personalidad, mucha historia. Aquí nos cuentan un poquito sobre ellos. Y aquí tengo los 4 perfumes. Yo los he estado probando con mi hija, con mi marido, y os voy a contar un poquito esas primeras impresiones. Mirad, el que más le gustó a mi marido, no para él, sino para mujer, porque cada uno tiene un gusto. Este es el que más le gustó a él, que es Kira. Mirad qué bonito. Kira, el de tonos azules. Kira, os cuento un poquito, ¿vale? El acorde especiado, a ver, mirad aquí, las notas dulces animales del fondo se mezclan con un preciado y opulento oud y ámbar para desarrollar una atractiva fragancia que evoca el mito de la diosa de la luz,
conectado con la renovación a la vida misma. Una experiencia olfativa creativa con matices acuáticos y cristalinos con una feminidad brillante y misteriosa. Veréis, Kira le gusta a mi marido porque tiene varias notas que a él le gustan mucho. Mi pareja disfruta mucho los tonos frescos y Kira tiene distintos tipos de cítricos como limón, mandarino y otros, es que lo estoy leyendo en italiano. Bueno, distintos tipos de cítricos y luego se une incluso a una nota acuática dentro del perfume. A ver dónde está, tiene almizcle blanco, he visto Texas, sándalo, turca, en fin, eso, que tenemos un aroma que es muy fresco, que tiene notas y este es al que mi marido más le ha gustado. También porque va un poquito más con su personalidad y sus gustos, pero siempre dentro de perfumes que están pensados para mujer. Seguimos. Dos perfumes, mirad, tenemos, este es uno de los que le ha gustado muchísimo a Marina. Le gustaron dos a Marina y este es uno de ellos, se llama Rose Parfum. Es un perfume de rosa, mirad, este es el de color rojo, de la pegatinidad que tiene. Lo cierto es que, por supuesto, que es un tipo de perfume con varios tipos distintos de rosa. Pero es una rosa que es muy delicada, al principio empieza más fuertecita, pero luego tiene notas que la suavizan y le van dando carácter. Vainilla, mimosa, distintos tipos de flores como el ylang ylang, la bergamota. O sea que nos encontramos con un perfume de rosa tan bonito, tan delicado, que al olfato incluso de un adolescente le da su carácter. Vemos un poquito lo que nos cuenta de él. Es una fragancia refinada y seductora, tributo a la belleza maravillosa de las mujeres en toda su complejidad. ¡Qué bonito! Expresión del mito de la diosa madre en su aspecto carnal y espiritual. Ese es Rose. No os lo cuento todo ni os lo leo todo porque lo veremos en las reseñas. Pero vamos viendo esas personalidades, ¿no? Una rosa delicada pero con matices muy bonitos. A Marina también le gustó mucho Ama, pero Ama lo dejo para el final porque me gustó tanto a mí como a Marina. Tenemos Sogna, que a mí me gustaron mucho estos dos, Sogna y Ama. Pero estoy por decantarme por Ama porque me gustó tanto a mí como a Marina. Pero os cuento Sogna, que también tiene notas muy, muy interesantes. Sogna es un perfume que tiene como un intrincado de aromas. Veréis, tiene bayas de enebro, geranio de Egipto, me encanta porque nos lo explica todo. Iris florentino, que el iris florentino es uno de los iris más caros que podemos encontrar, como detalle. Rosa turca, pero aquí, ¿os acordáis cuando vimos los distintos tipos de rosa en el vídeo? La rosa turca se utiliza para dar sensualidad a los perfumes. Pero luego viene con un carácter especial porque todas estas notas de bayas, flores y demás le dan carácter, mira, madera de Texas, inciensos, vainillas, haba tonka, mirra. Es que me parece espectacular. De este tipo de perfumes, ¿sabéis qué pasa? Elegir solo uno es casi imposible porque en este perfume yo veo exotismo. Veo por una parte notas de flores que dices, son fantásticos, por supuesto que tienen esa personalidad importante, pero a la vez ese exotismo que va con la personalidad de quien lo lleva, cuidado. ¿Qué nos cuentan de este perfume? Os leo la mitad, Flores preciosas como el suave jazmín, la intensa rosa y el exótico pachulí. Se entremezclan con los acordes purísimos y misteriosos del fondo para crear un armónico juego de atractivas composiciones que nos conduce al mito de la diosa creadora. ¡Wow! Es como la diosa que nace de la propia tierra, ¿verdad? Porque tienes ahí los inciensos, las maderas, bueno, o sea, de verdad, Sogna
me ha parecido muy exótico, pero muy apasionante. Son aromas que, ¿sabéis lo que más me gusta de ello? Que no os puedo decir, este se parece a la Vie Belle o este se parece a Giorgio Armani. No, no. Han jugado con aromas muy, muy ricos. Y bueno, ¿qué os cuento de Ama? Me ha gustado tanto a mí como a Marina. Es un perfume que es luminoso, tiene una composición de flores deliciosa y luego tiene como un fondo que tiene carácter pero más liviano. Es como el perfume de la luminosidad, de la delicadeza, de la seducción en silencio, ¿no? Con detallitos, con... Tiene magia. Este perfume tiene magia. ¡Cuidado! Tiene jazmín de Egipto, iris florentino, peonía, bergamota, salvia, limón. Tiene madera de cedro de Atlas. Chicas, me encantan ese toquecito amaderado en los perfumes. Le dan un toque elegante al perfume que no os lo podéis ni imaginar. Sándalo de la India, amiris de Haití. Digo, pero esto es súper fantástico. Haba tonka, vainilla de Madagascar, benzui de Siam. Y nos cuentan de él. Esto que nos cuentan de él ya es... Este perfume es mío. Espera. El aroma cálido y afrodisíaco del amiris intensifica el brillo floral y se mezcla con un tono de acordes almizclados que encanta con sus matices suavemente eróticos. Un suntuoso himno a la feminidad. Esto es como el perfume de la diosa Afrodita. Esto es como el perfume de la diosa seductora, de esa pasión y esa seducción que hay dentro de todas nosotras, creado en perfume. O sea, creo que este perfume tiene esa magia que enamora con el olfato. Creo que Ama es súper interesante. Bueno, amigos, es introducción, pero estoy deseando reseñarlos todos, porque los voy a reseñar uno por uno, aunque sea con sus muestrecitas, pero desde luego uno de ellos quiero que sea mío, porque realmente creo que han creado aromas especiales, distintos, con mucha calidad, porque al ser extractos de perfume se nota la duración, se nota la forma en que han sido creados y creo que aquí tenemos aromas muy interesantes. Como siempre, vamos a reseñarlos. Os dejo enlaces a la página de Neadea y en su página oficial y también en la página de Nadia Perfumería en la que tienen estos perfumes. Os los voy a dejar abajo, toda la información para quienes quieran ver, descubrir y saber más. Y prontito las reseñas. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.